Lo último que vimos el día jueves fue nuestra definición de función, perdón, de fórmula, perdón, de una fórmula. Estuvimos trabajando sobre esta definición de fórmula y sobre lo que viene siendo su sintaxis. Vimos ejemplos y les comenté que podían ir adelantando este ejercicio y de hecho resolvimos el primero, ¿no? Resolvimos el primero, el cual se refería a que una persona llamada Juan pues tenía un presupuesto, tenía una serie de gastos y teníamos que escribir la fórmula que nos regresara el resultado de cuánto dinero le iba a sobrar, ¿no? De ahí hay dos problemas más, una sobre una cuenta de ahorros y otro sobre un vendedor para poder determinar el sueldo, siguiendo, digamos, que las restricciones o más que nada las reglas, adelante, de que nos piden acá, ¿no? O sea, de que tiene un sueldo base de 2,000 pesos a la quincena y que aparte va a ganar un 4% de las comisiones, ¿ok? Entonces, esos problemas ya están, vayan adelantándolos, todavía no está el apartado de tarea como tal, pero pues cuando yo lo suba, ya lo subirán junto esto va a quedar en una hoja y en una segunda hoja vamos a tener esto, que es la tablita de datos estadísticos. Esto lo hacen en la hoja 2 y pueden ir adelantando, capturando lo que son los datos. Obviamente, pues por ejemplo, estos datos hasta la calificación de Inés, pues sí son los del libro, pero el resto los van a inventar. Y esto de promedio, de aprobado, no acreditado y todo eso, eso se calcula posteriormente con fórmulas, ¿sale? Aquí nos están pidiendo que calculemos ciertas cosas con funciones, perdón, y nos dicen qué funciones son las que vamos a usar nosotros para poder trabajar, ¿no? Ahora, en la clase de hoy vamos a ver el concepto de función y vamos a ver pues para qué podemos usar las funciones. Hay que tomar en cuenta que la clase pasada trabajamos con fórmulas, que no es lo mismo que una función, ¿sale? Entonces, a ver, denme chance, vámonos a nuestra definición de función, que es la que tenemos acá. Aquí yo la tengo copiada y pegada aquí en una lámina, entonces voy a proceder a leerla como tal y vamos nosotros explicando, así como lo hicimos con lo de las fórmulas, ¿sale? Ok. La definición nos dice que una función se define como una fórmula que se encuentra predefinida por la hoja de cálculo que opera sobre uno o más valores. Estos valores se llaman argumentos, ¿sale? En un orden determinado, o sea, que tiene una estructura y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Vamos por partes. La definición, la primera parte nos dice que una función, es una fórmula, pero que se encuentra ya hecha por Excel. ¿Ok? La fórmula ya Excel ya la tiene elaborada. Por ejemplo, si yo quiero calcular una suma de 5 celdas, por ejemplo, yo puedo hacer igual a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5. Y esto estaría yo usando una fórmula que yo estoy creando. Ahora, si yo utilizo, como hicimos en el ejercicio de la papelería, el botón de autosuma,
lo que estoy haciendo es que estoy usando una función. Y esa función lo que va a hacer es que va a sumar todos los valores que vayan dentro del rango que yo le envíe como un argumento. ¿Sale? Yo ahí no estoy sumando. Estoy mandando a llamar a una función que va a hacer la suma. Y esa función pues fue generada en este caso pues por Excel. O sea, obviamente en Excel no la creó. Hubo alguien que, digamos que los creadores de Excel crearon esa función y la dejaron ahí para que nosotros la ocupemos. ¿Sale? Ahora bien, esa es la primera parte de esta definición. O sea, si una función es una fórmula, pero que se encuentra predefinida por Excel. ¿Ok? Número 2. Dice que opera sobre uno o más valores llamados argumentos. Aquí sí la definición no es del todo correcta en esa parte, porque hay funciones que no llevan argumentos. Hay funciones que se pueden mandar a llamar sin necesidad de argumentos. Ahora bien, la mayoría de las funciones sí va a necesitar argumentos. ¿Sale? ¿Y qué son esos argumentos? Pues son los valores que yo necesito. Por ejemplo, si mando a llamar a la función suma, pues los argumentos o valores serán ya sea los números que quiero que sumen, las referencias a las celdas que quiero que se sumen, los rangos que quiero que se sumen, ¿ok? Pero necesito mandarle algo o, bueno, hay funciones, les repito, que no es necesario, pero en la mayoría de ellas necesitamos mandarle valores para que a través de esos valores la función realice cálculos y me pueda devolver un resultado. ¿Ok? Parte número 3 de esta definición me dice que los valores y argumentos deben de tener una estructura, o sea, que deben de ir en un orden predeterminado. ¿Ok? Y hay aquí donde nosotros vamos a ver que hay funciones que son muy estrictas y que tengo que mandarle los valores en el orden que me lo pide. Ok, ahorita vamos a ver ejemplos para que esto quede más claro. ¿Sale? Pero vayan haciéndose la idea que si vamos a ocupar una función, necesito conocer cuál es su estructura para que yo sepa cómo esta función la voy a mandar a llamar. Y que cuando yo la mande a llamar, pues funcione y trabaje de manera correcta. ¿Ok? Y por último, pues nos dice que el valor que sea el resultado, o sea, que el resultado que nos regrese la función, va a aparecer en la celda donde nosotros escribamos la función. O el resultado de esa función va a ser usado para que ahora sí que se calcule una fórmula como este ejemplo que teníamos acá, suma, el que tenemos justamente acá, que dice suma de G6 a G9 más 25. Obviamente esta función, esta fórmula que escribimos acá, está escrita en lo que viene siendo la celda que queremos el resultado, pero no va a aparecer la suma, sino va a aparecer el resultado de esta suma más 25, o sea, es el resultado de la fórmula. ¿Ok? Entonces, recuerden, si una función se está usando como un valor o un parámetro de una fórmula, pues el resultado se va a combinar, o sea, va a funcionar como parte de esa fórmula, ¿sale? Bueno, teniendo esto en claro, tenemos estos 4 puntos que, así como platicamos que teníamos una sintaxis genérica de una fórmula y que teníamos que cumplir con estas 4 características para que la sintaxis fuera válida, o sea, para decir que es una fórmula. En el caso de las funciones también tenemos 4 puntos que prueban o que me sirven para validar
una función, o sea, que la función esté bien escrita, ¿sale? Validar la sintaxis de la función. Número 1, siempre debemos iniciar con el signo de igual. Y esto aplica a fórmulas, esto aplica a funciones y esto aplica a referencias, ¿sale? Siempre que iniciemos, lo primero que debe de ir es el signo de igual. ¿Qué es lo que le sirve a Excel para determinar que lo que nosotros estamos escribiendo o lo que estamos mandando es una función, es una fórmula o es una referencia y no simplemente una cadena de texto? Número 2. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. ¿Ok? Ojo. En las fórmulas usamos los paréntesis para determinar que cierta parte de la fórmula se resuelva primero antes que nada, ya que los paréntesis son la jerarquía más alta, ¿sale? En lo que viene siendo la regla de jerarquías. En el caso de las funciones, debemos nosotros poner paréntesis cuando vamos a comenzar a enviar los valores de la función y debemos de cerrar paréntesis cuando terminamos de enviarlos. ¿Ok? Número 3. Los argumentos de una función pueden ser valores constantes, o sea, se pueden ser números, pueden ser textos. Ahí me faltó agregar, también pueden ser valores lógicos, falso y verdadero. Pueden ser referencias, pueden ser fórmulas o pueden ser otras funciones mismas. ¿Ok? Y número 4, cada que terminemos de escribir un argumento, a excepción de que sea el último, porque el último ya no lo lleva, el último lleva el paréntesis de cierre, siempre debemos de separarlos por una coma, ¿sale? Y estos 4 puntos, pues digamos que me sirven a mí para, bueno, les sirven Excel, o sea, yo los tengo que cumplir y Excel les van a servir pues para validar que está bien escrito, ¿sale? Y poder ejecutar lo que viene siendo la función como tal, ¿ok? Ahora bien, esto que yo tengo acá es una, digamos que, ¿cómo decirlo? Es la sintaxis genérica de una función, ¿ok? Y aquí vamos nosotros a ver más adelante que en el caso de las funciones, bueno, yo me gusta cuando lo enseño dividirlo en 3 grupos. Las funciones que no llevan parámetros, las funciones cuyas sintaxis son un poquito son menos rígidas, son más flexibles y me permiten mandar los argumentos sin importar el orden. Y por último, la tercer tipo de sintaxis, por así decirlo, donde la sintaxis es rígida y los parámetros los tengo que mandar en orden y siempre tengo que mandar un número limitado de estos parámetros, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver unas láminas más adelante. Ahorita vamos a desglosar, así como lo hicimos con esto, el de la fórmula, vamos a desglosar la sintaxis general de una función, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Denme chance. Número 1, iniciamos con el signo de igual, ¿sale? Tenemos que iniciar con el signo de igual, ¿ok? Ahora bien, no está aquí como uno de los puntos, pero se sobreentiende que después de poner el signo de igual, debemos de poner el nombre de la función que queremos usar, ¿sale?
Ahora sí que Excel tiene muchísimos nombres de funciones, ¿sale? Tiene muchísimas funciones. No las vamos a ver todas, obviamente, vamos a ver unas cuantas, las necesarias para la tarea, pero tengan ustedes pendientes que existen muchas. Muy probablemente hay una función para algo que ustedes quieran ocupar. O si no, se puede construir un modelo que trabaje con varias funciones para resolver un problema, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Vamos a continuar. Número 2. Iniciamos para enviarle o para dejar de enviar, o sea, finalizar, necesitamos paréntesis, ¿sale? Iniciamos enviando parámetros y finalizamos enviando parámetros con paréntesis. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. ¿Ok? Y si fuéramos a llamar funciones dentro de funciones, pues lo tendríamos que hacer mediante lo que viene siendo también sus paréntesis. ¿Sale? Número 2, cada uno de estos argumentos o parámetros que lleva una función pueden ser o constantes o pueden ser referencias o pueden ser funciones, ¿sale? En este caso, no es un ejemplo, porque este es un ejemplo de una fórmula, lo mismo que esto, ¿sale? Ahí lo borro luego. Y número 4, perdón. Número 3 es que sus argumentos tienen que ser cualquiera de estos, ¿sale? Y número 4, cada argumento va dividido de otros o separado de otros por lo que viene siendo una coma. ¿Ok? Cada que terminemos de mandar un argumento o un valor y vayamos a empezar a mandar el segundo o el siguiente, perdón, ponemos una coma. Donde no aplica es en el último, donde directamente cerramos con lo que viene siendo nuestro ¿cómo se llama? Nuestro corchete, nuestro paréntesis, perdón, corchetes son otros. ¿Sale? Bueno, esto es, digamos que la sintaxis general de lo que viene siendo una función. Voy a usar este dibujo que tengo acá para tratar que quede un poquito más entendible esto, ¿sale? Ya hace muchos años, cuando me tocó estudiar primaria, me pusieron un ejemplo, un ejercicio. Era una tarea donde teníamos que agarrar una caja de zapatos o cualquier caja que pudieran ustedes tapar, ¿sale? Y en esa caja teníamos que abrir una entrada y una salida. Obviamente la entrada de un lado y la salida del lado opuesto, ¿no? Teníamos que armar un laberinto y íbamos nosotros a tapar la caja, ¿sale? Entonces metíamos la canica por un lado del laberinto y teníamos que ir moviendo la caja hasta que la canica saliera por el otro lado, ¿sale? Una función es algo parecido. Imagínense ustedes una función que realiza un procedimiento o que sigue un camino, una ruta, para que dependiendo de los argumentos o valores que ustedes le envíen, siempre van a obtener un resultado. Entonces, del lado de entrada de la función, yo le voy a mandar dichos argumentos, ¿sale? Y voy a obtener un resultado, que es la salida de esa función, ¿sale? Entonces, ¿por qué les digo yo que ustedes lo vean así, como una caja negra, que no sabemos qué es lo que hace? Porque prácticamente yo no sé qué método utiliza Excel para realizar ese cálculo, ¿ok? Es como un ejemplo. Si yo les pregunto
¿Cómo puedo calcular un promedio? ¿Cuál es el procedimiento para calcular un promedio? ¿Quién me puede decir cuál es el procedimiento para calcular un promedio? En línea, chavos, me pueden contestar. Vamos a ver que estén conectados. ¿Alguien me puede contestar cómo se calcula un promedio? ¿Cómo sacan ustedes un promedio? ¿Cómo? ¿Contando por ciento? No, estamos hablando de un promedio. ¿No saben qué es un promedio? Adelante, Carla. Adelante, te escuchamos. Ajá. ¿Y qué más? Y dividiéndolos entre el número de grupos. Así es. Entre el número de elementos. ¿Sale? Entre el número de números. Ok. Muy bien. Les explico así rapidito. Digamos que son cinco alumnos, ¿no? O 2 alumnos para que sea más fácil calcular. Uno sacó 10, el otro sacó 6, ¿sale? Si yo quiero sacar un promedio de las calificaciones, digamos que el promedio es el valor medio de esa muestra, que son 2 alumnos, ¿sale? Entonces, un promedio se hace sumando las 2 calificaciones, que en este caso sería 16, porque uno sacó 10 y el otro sacó 6, y dividiéndolo entre el número de alumnos, ¿sale? Es como cuando, no sé, hacen cooperacha para la botana y todos van a poner a partes iguales, pero pues uno compró los charritos, otro compró el refresco. Se suman los gastos y se divide entre el número de personas que están participando. Ahí están sacando un promedio de cuánto le va a tocar a cada persona. Digamos que aportar para que se cubra el gasto de lo que costó. ¿Ok? Entonces, esto es el procedimiento para calcular un promedio. Entonces, quizás ustedes no lo sepan de esa manera o no lo sepan con el nombre de promedio, pero creo que con el ejemplo de que para que todos nos toque igual, sumamos y dividimos, eso es el promedio, ¿sale? Ahora, aunque nosotros no sepamos que eso se llama sacar el promedio, sabemos el procedimiento para sacar el promedio, ¿no? Porque sabemos que tenemos que sumar y dividir entre el número de elementos, ¿sale? Ese es el procedimiento para obtener un promedio, ¿ok? Ahora bien, yo conozco el procedimiento y si yo tuviera que sacar un promedio, lo puedo hacer. Digo, ok, mándame todos los datos y los sumo todos y los divido entre el número de datos, ¿no? Sumo sus valores y lo divido entre el número de valores. Ese es mi procedimiento para calcular un promedio y está muy bien, ¿ok? Es un procedimiento que es fácil, como les digo, o sea, yo creo que todos en algún momento hemos calculado un promedio, aunque no sepamos que eso había sido calcular un promedio, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro promedio, sabemos el procedimiento. Si me dan el Excel, pues si me dicen calcula el procedimiento de estas 10 celdas, pues yo sé que voy a sumar todos los valores y los voy a dividir entre 10, porque son 10 celdas, ¿ok? Aquí nosotros no tenemos problema con esto.
Ahora bien, hay una función que tiene Excel que se llama función promedio. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues me calcula un promedio. Si yo uso esta función, yo ya no tengo que escribir en fórmula el procedimiento para calcular el promedio. Solamente agarro y le digo, ok, manda a llamar a la función promedio, le mando cuáles son los valores y me va a dar un resultado. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí necesito saber? Porque se puede dar el caso de funciones que son muy complejas, procedimientos que son muy complejos, que no necesariamente tengo que saber cómo se calcula para que yo pueda mandar a llamar una función y lo calcule. ¿Sale? Por eso regreso al ejemplo de la caja que les decía yo. A mí no me interesa toda la ruta que sigue la canica para darme un resultado, o sea, para salir del otro lado. ¿Ok? Me interesa que el resultado que me dé sea lo que yo quiero, o sea, sea el correcto. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la manera que yo me cercioro que el resultado que estoy obteniendo es correcto? Pues siempre y cuando yo haya mandado las canicas de entrada, o sea, los valores o los argumentos de la manera correcta, tengo la seguridad que si eso lo hice bien, voy a obtener un resultado de manera correcta. ¿Ok? Entonces, eso viene siendo una función, es una fórmula que se encuentre encapsulada. ¿Sale? Entonces, me voy a ir a Excel para mostrar un ejemplo con esto de promedio que acabamos de ver. Ahí está. Vamos a hacer este ejemplo. Yo aquí tengo valores. Ahí está. ¿Sale? Tengo 5 valores. Si yo quiero calcular el promedio con una fórmula, pues yo tengo que sumar todos estos valores y dividirlos entre el número de elementos, que son 5, ¿sale? Entonces yo tendría que escribir A1 más A2 más A3 más A4 más A5, y a esto le voy a tener que poner sus paréntesis para que lo sume primero y luego lo divida entre 5, ¿sale? Esto es mediante una fórmula, ¿sale? Ahora bien, si yo esto lo quiero hacer mediante una función, o vamos, antes de entrar a esta parte de la función, vamos a poner otro ejemplo, o sea, trabajando sobre esto mismo. Imagínense que luego esto crece hasta 10. Entonces yo tendría que agregar acá, sumarle más 6, más 7, más 8, más 9, más B9, más B10, A10, perdón, y dividirlo ahora entre 10, ¿ok? Y cada que cambie el número de elementos, tendría yo que modificar la función, ¿sale? La fórmula, perdón. Ahora, si yo lo trabajo mediante una función, voy a mandar a llamar a la función promedio, ¿sale? Ojo, tanto el ejemplo de arriba como el que voy a escribir les hace falta el signo de igual. Esto es porque si yo se lo pongo ahorita no van a verlo, van a ver el resultado nada más, ¿sale? Lo estoy dejando en texto para que vean cómo funciona. Entonces, voy a mandar a llamar a la función promedio, ¿sale? Promedio, ¿qué necesita para poder trabajar? Pues necesita los valores. Entonces yo le puedo decir, ok, entonces promédiame A1, ¿sale? Y promedio me permite que yo le mande un rango. Entonces le digo desde A1 hasta A5.
Ya mandé mi primer parámetro. Promedio puede llevar muchos parámetros, muchos valores, pero en este caso solamente va a trabajar con uno porque solamente me va a promediar este rango, ¿sale? Entonces termino y cierro paréntesis. Y ambas operaciones me dan justamente el mismo resultado, ¿sale? A ver, no me deja copiarlo. Permítanme, ahí está. Más le voy a agregar el signo de igual. Tengo mi promedio 7. Le voy a agregar el signo de igual y tengo mi promedio 7. ¿Sale? Ventajas o desventajas, pues ya les decía yo, si esto nosotros lo incrementamos a 15, pues tendría yo que ponerle aquí la suma hasta 15 y luego dividir entre 15. En cambio aquí en promedio, pues solamente tengo que modificarle y decirle a 15. ¿Sale? Para abarcar todo este rango. Vean, ahorita me está promediando estos 5, pero si yo le pongo a 15, me promedia hasta aquí abajo. Pero como lo de abajo está vacío y no tiene información, pues simple y sencillamente no los está considerando y me está devolviendo el promedio solamente de estos 5 valores. ¿Sale? ¿Cómo lo hace Excel? ¿Cómo calcula el promedio Excel? ¿Cómo hace para que estos valores que no tienen datos no los considere dentro del promedio? No me interesa. A mí solamente me interesa saber que yo le voy a mandar una lista de valores, una lista de argumentos y que voy a obtener un resultado como tal. ¿Sale? Ojo, que yo no necesite saber cómo es que Excel hace los cálculos para devolverme el promedio, no significa que no sea importante o que diga, pues es muy fácil o no. Porque sí debemos de saber qué argumentos necesita la función, qué orden necesita para que yo le mande los argumentos y sobre todo qué me regresa la función. Porque me puede regresar un valor lógico, me puede regresar un valor numérico o me puede regresar un valor de texto. ¿Sale? Y si, por ejemplo, la van a usar como parte de otra función o parte de otra fórmula, tiene que devolverme el mismo tipo de valor que requiera la otra fórmula o función para poder trabajar. ¿Sale? Si yo, por ejemplo, sumo y hago algo como lo siguiente. Le digo que va a ser igual al promedio de A1 a A5, coma, pero aquí yo pongo, no sé, la función izquierda, ahorita no me acuerdo si va así o va completa, le pongo izquierda 3, es un ejemplo. Esta función de izquierda me regresa un texto, ¿sale? Y la función promedio solamente trabaja con números o rangos que contengan números. Entonces esto pues no va a ser correcto. Le estoy mandando una función como parámetro, eso sí se puede, pero la función devuelve texto. Entonces yo tengo que saber que si es esta función promedio trabaja con números, todo resultado que se obtenga de una fórmula, de una función dentro de esta función, pues necesita ser del tipo que necesite para poder trabajar. ¿Sale? Si aquí le mando una función que devuelve texto, pues simple y sencillamente o me va a marcar un error o no va a ser lo correcto al momento de trabajar. ¿Sale? Bueno, entonces continuamos.
Y bueno, esta es la manera como a mí me gusta clasificar las funciones. No significa que sea la única, no significa que sea la mejor, pero es la que se me hace más fácil a mí para que sea un poquito más intuitiva de comprender para ustedes, ¿no? Puede ser que haya algún otro tipo de función, al menos dentro de las que solemos trabajar en el curso, todas caen dentro de estos tres grupos, ¿vale? El grupo número 1 son funciones que no necesitan argumentos, ¿ok? Como esta que tenemos acá, la función hoy. La función hoy nos va a devolver la fecha del día de hoy. Si ustedes en Excel escriben igual a hoy, abren paréntesis y cierran paréntesis, les va a devolver la fecha del día de hoy. Y si el documento de Excel lo abren mañana, les va a poner la fecha del día de mañana. ¿Ok? El día que ustedes abran ese documento, en donde ustedes hayan puesto la fecha de hoy, va a aparecer la fecha del día. ¿Ok? El día que ustedes estén consultando el documento. Esta función no requiere ningún valor de entrada, o sea, no requiere argumentos. Es por eso que solamente abrimos y cerramos paréntesis. ¿Ok? Esta quizás junto con la número 3 son los tipos de funciones más fáciles de recordar en qué orden tengo que mandar, porque de hecho no hay un orden. Porque el primer grupo de 0 argumentos pues no lleva nada. Entonces solamente la mando a llamar, abro paréntesis y cierro paréntesis. Muy importante, si tengo que saber qué es lo que regresa. ¿Ok? Siempre, en cualquiera de los tres, es importante saber qué es lo que regresa. En este caso, regresa una fecha. ¿Ok? Es un valor de fecha. ¿Ok? Me voy a pasar al grupo 3 porque el de en medio es el que pudiera ser un poquito más complejo, ¿no? Número 3 es lo que suelo llamarle yo el grupo de argumentos variables, ¿sale? Este grupo 3 de argumentos variables puede llevar desde un argumento hasta una cantidad que no estoy seguro ahorita si ha cambiado, pero en versiones anteriores eran 256 argumentos, ¿sale? Ahorita no sé si lo modificaron o sigue igual. Ahora bien, estos argumentos pueden ser constantes o pueden ser incluso lo que se conoce como rangos, como el de suma, como el de promedio que acabamos de ver, ¿sale? Y lo importante, o sea, ¿por qué le llamo de argumentos variables? Como yo les decía, pueden llevar desde 1 hasta 255. O sea, no está limitada a una estructura muy rígida. O sea, mientras yo le mande desde 1 a 255 va a funcionar. Y otra cosa, que es lo que la hace menos rígida, que no importa el orden en que ustedes envíen los argumentos. A fin de cuentas, si ustedes envían 5 más 7, es lo mismo que 7 más 5. ¿Ok? En este caso, para este tipo de funciones, pues el orden de los argumentos no modifica el resultado que nosotros vamos a obtener. Y hay muchas de estas funciones que son de argumentos variables que vamos a necesitar nosotros para el ejercicio que tenemos en el de los alumnos. Porque tanto la función suma, como la función promedio, como la función max, como la función min, trabajan con lo que viene siendo este tipo de estructura, ¿sale? De argumentos variables, ¿sale? Y vámonos con el grupo central.
Este grupo es lo que le llamo de argumentos fijos. Aquí la estructura es bastante rígida. ¿Por qué? Porque si la función me pide que necesita 2 valores para trabajar, tengo que mandarle 2 valores para que trabaje. ¿Sale? Y también se los tengo que mandar en el orden en que me los pide. Por ejemplo, esta función se llama redondear. ¿Qué es redondear? Pues es a partir de punto 5 nos vamos al inmediato superior y de punto 4 o menor a punto 5 nos vamos al inmediato inferior. ¿Sale? Por ejemplo, si yo a esta función le mando un número 4 como primer argumento, 4.5, perdón, como primer argumento, le estoy indicando que el número que va a redondear es el 4.5. Y el segundo argumento le está indicando a la función con cuántos números decimales me va a devolver el resultado. Entonces, yo le mando 4.5,0, le estoy pidiendo, ¿sabes qué? Mándame la función, redondéame el número 4.5 a 0 dígitos, perdón, a 0 decimales, ¿sale? El resultado pues va a ser 5, ¿ok? Pero ¿qué sucede si yo le mando los parámetros al revés? Y primero le mando 0 y luego le mando 4.5. Pues que el número a redondear va a ser 0. ¿A cuántos decimales? A 4.5, pero el número de decimales tiene que ser un entero. Entonces posiblemente me mande un error. O me manda un error o me toma el 4, que a fin de cuentas el resultado va a ser 0, porque el valor que le estoy mandando para redondear es 0. ¿Sale? Entonces tómenlo en cuenta. Este tipo de funciones sí necesito, número 1, saber cuántos parámetros le tengo que enviar. Y número 2, necesito saber cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y cuál va cuarto. Quinto, sexto, los que se necesiten. ¿Sale? Entonces, este tipo de funciones que tienen argumentos fijos también son muy comunes y sí tengo que saber cómo se estructuran, ¿ok? Para que yo pueda hacer uso de ellas, ¿sale? Dudas, preguntas que tengamos, muchas, pocas, poquitas. Por el momento no. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Y a partir del día de mañana vamos a comenzar a trabajar sobre esto que tenemos aquí. Les voy a ir ayudando con esto. Denle una leída ya a todo lo que queda, por favor. Esto que tenemos acá en la página 118 es una lista de funciones. No son todas, o sea, ¿cómo decirles? Hay funciones de más. Dentro de estas listas de funciones están las que necesitamos para tener el ejercicio, pero tenemos también unas extras, ¿sale? Obviamente no son todas las de Excel. Excel tiene muchísimas más, pero para lo que vamos a ver nosotros va a ser más que suficiente. Y mañana comenzamos a resolver esto. Pero tengan en cuenta que, o sea, lo voy a ir explicando, lo voy a ir haciendo, pero es también la tarea que ustedes tienen que entregar, ¿eh? Entonces, vamos a ir primero resolviendo todas las funciones que, ahora sí que las más fáciles, que son las de variables múltiples, y para que yo las vaya explicando
Y ya luego entramos con las que son de variable, no de variables múltiples, ¿cómo les puse aquí? A ver, estructuras, pero de argumentos fijos. Entonces vamos a tratar primero las de argumentos variables, luego argumentos fijos, si nos da tiempo mañana. Y quiero tener una clase para lo que viene siendo las lógicas que vamos a trabajar, al menos una, que es la función sí, ¿sale? Entonces para, digamos que tener lo mínimo necesario en el manejo de funciones, ¿ok? Bueno, entonces pues voy a detener la grabación, muchachos,